Y ahora, regresa con ustedes Donizetti Barrios y el antivirus. Verifiquemos que Carlos Fuchan continúe en línea. Ahí está Carlos. Atentamente, Donizetti, no Muchas me voy gracias. a escapar. Gracias, Carlos Fuchan, por responder esta llamada desde la República de México. ¿Qué hora es en México? Ahora tenemos exactamente las 17 horas y 5 minutos. Las 7, 5 minutos, 17 horas. No, las 17 horas. Ah, perdón, las 5 de la tarde. Sí, señor, tiene 5 razón. de la tarde, perdón, sí. Bueno, Carlos, aprovechando lo siguiente para los oyentes que tal vez no están bien informados, hasta el 30 de este mes de diciembre vamos a tener el programa Antivirus al aire. Hasta el 30 vamos a tener la participación de Carlos Fuchan aquí en CBC La Voz. Hasta el 30 este servidor estará vinculado laboralmente tiempo completo a CBC. Después voy a ser un colaborador externo de CBC, pero termina ya mi ciclo aquí en CBC después de 11 años y parto con mi señora esposa a cumplir otros deberes sirviendo a Dios, pero en otra área, en otra parte. Entonces, voy a hacer algunas de esas preguntas que tal vez ya le hicimos a Carlos, que se respondió suficientemente, pero que vale la pena recabar en ellas, volver sobre ellas, pisar sobre ellas nuevamente para reafirmar estos conceptos. Una de esas preguntas tiene que ver con Hebreos en el capítulo 10 en la Biblia, donde dice a partir del versículo 26... Porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, habiendo leído aquí hasta el versículo 31, usualmente la gente que lee esto dice, ¡ay, qué cosa tan terrible! Esto significa que cuando un cristiano tiene un tropiezo espiritual, se aparta de los caminos del Señor o se enfría y ahora peca, ya no hay nada más que hacer. Esa persona ya se va derecho al infierno, por más que ayune, ore, se congregue, se arrepiente, porque aquí dice que ya esta persona pecó voluntariamente, que ya conocía de Dios, de su gracia, se congregó, tal vez fue bautizada, perteneció al seno de la iglesia, pero en un momento determinado se apartó, cayó en algunos pecados, ya no hay forma de restaurarlo. Y si eso le pasó, por ejemplo, a los 20 años de edad, a los 22 se quiere reconciliar, ya no hay nada que hacer, vivió hasta los 82 años, y quiere decir que vivió 60 años, un infierno aquí en la tierra, porque sabía que ya no se podía reconciliar con Dios. ¿Es eso correcto? ¿Ese procedimiento hermenéutico está bien señalado? En absoluto no. No está bien señalado y es un exabrupto el pensar que un hijo de Dios pueda pecar voluntariamente. Eso al inicio ya nos damos cuenta. Si pecáramos voluntariamente y tuviéramos por inmunda la sangre del pacto, o sea, fíjate bien que el cristiano renacido no puede jamás, de una manera esencial, pecar contra la sangre del pacto. Un segundo, por favor. Muy bien. Aquí está Carlos atendiendo en el lugar donde se encuentra hospedado, porque está cumpliendo compromisos y una agenda rígida. Entonces ahí alcancé a escuchar que está diciendo a qué hora lo pueden recoger, en fin, y cuál sería su compromiso. Adelante, Carlos. Sí, perdonen la interrupción. Tranquilo. Entonces, es absolutamente imposible que un hijo de Dios peque en el plano espiritual. Puede ser que haya caído, ¿verdad? Un cristiano puede caer, pero siempre su pecado está digamos, en la dimensión de los pecados de la carne, nunca del espíritu. Aquí se le está exhortando a un grupo de hebreos. Yo no sé si valdría la pena que leyéramos Hebreos 1:1.
Bien, voy a volver para leer en el capítulo 1 de Hebreos, porque estoy leyendo la epístola a los Hebreos, y en el 1:1 dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Exacto, ¿y el 2? En estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que decirnos, ¿habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas? ¿O somos una nación gentil que Dios se manifestó a nosotros cuando no lo buscábamos? Entonces, lo primero que un lector bíblico, ni siquiera un creyente, el creyente mucho más todavía, pero un lector bíblico lo primero que tiene que hacer es ubicarse para saber quién es el destinatario, si él es el destinatario de esa advertencia, de esa exhortación tan fuerte desde el punto de vista directo. O sea, porque la palabra puede ser para exhortar, para corregir, para redarguir en justicia, pero eso es una cosa, y otra es que esté dirigido doctrinalmente a cierto grupo de personas. De aquí lo que se habla es simplemente a un grupo de hebreos que habían conocido todas estas cuestiones del pacto antiguo y que el apóstol Pablo los está exhortando a que permanezcan en esa esperanza ahora que falta tan poco para la manifestación del Mesías. Entonces, de esto se trata, los que pecan voluntariamente. Es lo mismo que aquel grupo que nosotros estuvimos enseñando, Donizetti, en Hebreos, que después, gracias a ese programa, produjimos las cosas mejores. Que era el Hebreos estudio 6. Hebreos 6, del 9 al 12, o del 4 al 12, Sí, algo así. aquí lo tengo precisamente, cuando dice: porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. Y después, ese es hasta el 8, ¿no? Pero ¿qué pasa con el 9? Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que tienen salvación, porque Fíjate Dios... bien. Sí. Fíjate bien, pero en cuanto a vosotros, ese pero es un pero grande como una casa, porque el pero es un adversativo. Entonces el apóstol Pablo ahora va a adversar todo lo que ha venido diciendo en los otros versículos anteriores. El versículo 9 adversa teológicamente lo que se viene hablando de los que una vez en el versículo 4. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad esta, Donizetti, porque estos temas doctrinales hay que verlos vez tras vez, y hay a lo mejor muchos oyentes hoy que tienen ese problema, que no se han sabido ubicar doctrinalmente en las Sagradas Escrituras, y entonces creen que están bajo ese estigma de maldición que plantea esto, la palabra de Dios para el pueblo hebreo. Yo creo que es una excelente oportunidad para volver a ofrecer a través tuyo y de CBC La Voz el estudio de las cosas mejores, y que te escriban como siempre, que nos escriban y nos digan acerca de sus inquietudes, y con mucho gusto yo estoy seguro que le mandarás de nuevo el estudio de las cosas mejores. Por supuesto, a todo aquel que me escriba y me comparta en un breve testimonio cómo este programa le ha ayudado a mejorar su vida, con mucho gusto yo le voy a mandar el estudio de las cosas mejores, que habla precisamente sobre esto, sobre la seguridad de salvación del cristiano renacido espiritualmente. Exacto, y después, a mayor abundamiento, como dicen los abogados, ¿no? Sí.
el cristiano esencialmente no está interesado en pecar. Él no peca voluntariamente. Yo estoy seguro que los oyentes renacidos por la obra maravillosa y habiendo del Espíritu Santo y habiendo experimentado el nuevo nacimiento, ninguno está interesado en pecar voluntariamente. ¿Cómo va a pecar voluntariamente? Lo que quiere es que Dios lo libre de las pruebas, de las acechanzas del maligno, de las tentaciones, de todas las cosas que pueden hacerle peligrar su comunión. Entonces, no se trata, el apóstol Pablo en sus epístolas a las iglesias, léanlas ustedes con detenimiento, y en ninguna parte habla en este tono admonitorio tan fuerte como le habla a los hebreos. Entonces tenemos que aprender a discernir y leer con nuestro entendimiento, entendiendo lo que leemos. Los verbos, por ejemplo, el uso de los verbos, de los tiempos, de los modos, es importantísimo. Y la Biblia se esfuerza por establecer las diferentes doctrinas conforme a unas leyes de gramática que Dios sigue puntillosamente. Entonces nosotros tenemos que estar en esa capacidad de entender lo que leemos. ¿Te acuerdas la pregunta que le hizo Felipe al eunuco? Ah, sí, sí. Pero ¿entiendes lo que lees? Entiendes lo que lees, correcto. Y el eunuco le dijo, ¿y cómo voy a poder entender si alguien no me lo explica? Correcto. Y entonces Felipe se subió al carro y le explicó a quién se refería el profeta Isaías. Y entonces, una vez que entendió el evangelio, inmediatamente pues se convirtió en un hijo de Dios, fue bautizado en agua porque ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo al creer, y siguió gozoso su camino, no necesitó a nadie más. Entonces, lo que tenía la palabra y tenía el Espíritu Santo, y eso es todo lo que necesita hoy en día el creyente, pero es necesario que el entendimiento lleve su fruto. Por eso Pablo dice en la iglesia a los Corintios, si hablo en lenguas, dice, prefiero hablar 3 palabras con mi entendimiento que 1000 en lenguas para que la iglesia se edifique. Entonces, con el don de lenguas, si no hay intérprete, pues la iglesia no se edifica porque el entendimiento queda sin fruto. Entonces, yo creo que a no ser de que tengas una pregunta puntual sobre este... Sí, tengo varias. Bueno, adelante. Tú hablaste de pecados espirituales y pecados en la carne. ¿Cómo poder hacer la diferencia? Por ejemplo, si tengo ganas de mentir y le dije una mentira a alguien para cubrir un error, ¿ese es un pecado espiritual o es un pecado natural? Si un hombre fue infiel a su esposa y tuvo intimidad sexual con otra dama, ¿ese es un pecado espiritual o ese es un pecado material? Si yo decidí quedarme con un dinero que no me pertenecía, sabiendo que el dueño no se estaba dando cuenta, ¿ese es un pecado espiritual o es un pecado material? ¿Cómo hace uno esa diferencia? Bueno, porque todos los que has nombrado tú son pecados materiales. Ahí no hay ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque la otra vez tú le contestaste un correo a una señora que estaba amargada, porque ella en la iglesia había visto a algunas personas danzando y alabando a Dios de una forma que a ella le pareció como absurda. Y ella comenzó a burlarse. Y luego, cuando se dio cuenta que ese era Dios, a través del Espíritu Santo, moviéndose en esas personas, se sintió avergonzada, pero recordó ese texto de la Biblia que había blasfemado porque habló mal. Y entonces ella se sentía en condenación y no tenía paz, y tú le tuviste que responder un correo a ella. Exacto, yo le dije si la intención de ella era ofender al Espíritu Santo cuando hizo el juicio, o hizo el juicio porque pensaba que esas manifestaciones de danza no eran del Espíritu Santo. Entonces la llevé a que ella misma se diera cuenta que la crítica o la burla que ella había hecho era porque en realidad se estaba refiriendo a personas que hacían cosas que en su criterio, en su forma de entender las cosas, no eran del Espíritu Santo y no eran de Dios. Entonces, cuando, fuimos más adelante y yo la tuve que llevar a confrontarse con la palabra, que en la palabra pues no hay tal cosa como danza en el Espíritu Santo, y por favor que no me vengan a decir que David danzó en el Espíritu, porque David era danzarín porque era judío.
David, el rey Saúl le dijo, si te quieres casar con mi hija, tráeme una bolsa con 100 prepucios de filisteo. Y David trajo 200. 200 prepucios, quiere decir que, como te imaginarás, los filisteos no se dejaron quitar el prepucio mansamente. Sí. Entonces, no, es que muchas veces los ejemplos que ponen son ridículos, hermano. Entonces, obviamente que la danza en el espíritu es una manifestación diabólica, ¿me comprendes? Que es el producto de estos tiempos de desorden espiritual donde se hace burla del evangelio, porque el evangelio ha sido anteriormente adversado, perseguido, pero hoy en esta época está siendo ridiculizado el evangelio, y esa es la táctica de Satanás, y comercializado en extremo también. Claro. Entonces, cuando le hablé de esta manera, pues ella recapacitó y vio que no había sido su intención el blasfemar contra el Espíritu Santo. Y es que, regreso al tema inicial, es que esencialmente, Donizetti, la persona que ha nacido de nuevo no puede, dice Pablo, dice, nadie llama a Jesús anatema que por el Espíritu, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces es una cuestión de esencia. Ningún hijo de Dios está interesado en blasfemar de su Padre Celestial que lo ha salvado. Entonces sus pecados son siempre en el plano material. Por ejemplo, David siempre pecó en el plano material. Saúl pecó en el plano espiritual. Él quería el puesto de sacerdote, él quería degollar el cordero, él quería hacer toda la ley sacrificial del sacrificio del Antiguo Testamento en lugar de Saúl. Él pensaba que era rey y podía ser también sacerdote, lo mismo que Constantino, que pensaba que era emperador y quiso ser papa, y fue papa. ¿Me comprende? Entonces, gente que se mete en los negocios que Dios no los pone, entonces allí sí se está pecando, se está profanando, por así decirlo, profanando la santidad de Dios. Carlos, no voy a caer en la tentación de irme del tema por algunos puntos que tú tocas y que a uno le da ganas de preguntar, porque me desenfoco del tema. Pero si me puedes hacer el favor en 30 segundos de aclarar algo para que no quede la duda. Me pareció escuchar que tú decías que cuando una persona danzaba para Dios, eso era algo diabólico, porque tenemos millones de oyentes que muchos de ellos participan del grupo de danzas de su iglesia y tienen ministerio de danza. ¿Será que yo escuché mal? Solamente para aclarar. Hermano. No escuchaste mal. Eso no está en la Biblia, en mi Biblia no está, a no ser de que le falte alguna página. Okay. Entonces yo exhorto a todos esos hermanos, que son hermanos en la fe míos, sí. Pero hermano, perdón, uno puede estar creyendo que hace la obra de Dios y está haciendo la obra del diablo. Eso no es una ofensa. Eso es una advertencia. Entonces, que miren bien si está, porque por ejemplo, el don de lengua sí es bíblico, la profecía es bíblica, pero yo lo que no consigo en la Biblia es la danza en el espíritu, hermano. ¿Qué es eso? Bien, entonces eso no existe. Puedo aclarar algo, y tú me dices si estás de acuerdo o no. ¿Ok? Adelante. Sí, esa es la opinión de Carlo Fushan. Es decir, ni Donizetti Barrios ni CBC estamos diciendo eso, sino lo dices tú a título personal, ¿correcto? Bueno, vamos a decir que como ya estamos terminando los programas, te concedo eso, aunque no es exactamente así. Obviamente que no es. Vamos a llegar un poco más cerca. Sí. Vamos a decir, Donizetti, que es la forma de ver la Biblia de Carlo Fushan. Listo, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, tú como autor, como escritor, como maestro, sostienes esa tesis, que tú no apruebas la danza actualmente que se hace para Dios. Quedamos allí claros, ¿verdad? Muy claros. Y CBC no está endosando lo que tú has expresado como opinión, aunque mostramos el máximo de respeto
y Donizetti Barrios no endosa la opinión de Carlo Fucsian, aunque se muestra muy respetuoso, como debe ser siempre, ¿verdad, Carlos? Inclusive ustedes en la sociedad... Sí, ha funcionado maravillosamente durante 10 años, claro. Esto del respeto mutuo, no hay ningún problema con eso. Ustedes en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, tú muchas veces lo has mencionado aquí al aire, a veces han tenido, algunas discusiones acaloradísimas sobre asuntos teológicos porque pertenecen a diferentes vertientes teológicas. Entonces decía algo, por ejemplo, el doctor Francisco Lacueva, otra Ricardo Cerny, otra Carlo Fucsian, otra fulanito Betal, diferentes eruditos y maestros, gente docta en la palabra de Dios, acaloradamente discutían sobre puntos teológicos. Es eso, ¿verdad, no? Pero una verdad como una casa, sí señor, claro que sí, enorme, y qué discusiones acaloradísimas, porque claro, uno le pone la pasión, pero sí, gracias a Dios siempre el Señor nos daba la victoria de, por lo menos si no tener la unidad, el consenso para tomar las decisiones. Pero eso es bonito, ¿sabes por qué, Carlos? Porque nos enseña a los cristianos a ser tolerantes en un buen sentido, es decir, como tal vez dijera Tomás, ¿no? Que en lo esencial debe haber unidad y en lo no esencial diversidad con respeto y tolerancia. Entonces puede ser que uno no comparta la opinión de otra persona, pero eso jamás nos autoriza a ser irrespetuosos o irrelevantes o groseros o decir a la otra persona, usted es del diablo y yo soy de Dios. No, eso jamás tú lo encontrarás en mi boca, porque fíjate bien, aún las personas que son, por ejemplo, los nicolaitas, que el Señor Jesucristo se cuida mucho de decir, por ejemplo, de que Él aborrece las obras de los nicolaitas, no a los nicolaitas. Entonces hay que hacer una diferencia en esto. Entonces, además el debate el debate es una cosa que se ha perdido hoy en la iglesia de hoy día, del siglo XIX, XX y XXI. Pero el debate era una cuestión clásica de la iglesia primitiva, la discusión. El debate, se podía oponer pensamientos y había plena libertad para eso. Y después, ¿qué era? Todo concluía con la autoridad de la palabra de Dios. Eso es todo, porque hay diversas formas de ver las cosas. Me quedan 4 minutos para ir a la pausa, por eso voy a pisar el acelerador para lo siguiente. Donizetti. Cuando tú dices que en el libro de Hebreos, que allí se está diciendo que aquellos que se apartaron del Señor, que gustaron del Señor y que han pecado voluntariamente, que ya no queda perdón para ellos, sino una horrible expectación de fuego, de ardor, de ira de Dios, tú estás diciendo, ojo, allí no está hablando de los cristianos, de pueblo gentil, está hablando de los judíos, de aquellos que se niegan espiritualmente a ser lavados por la sangre del Cordero y tienen por inmunda la sangre del pacto. ¿Entendí bien o no es así? Exactamente, esa es la cuestión. Por eso es que Pablo es tan severo con los Gálatas y le dice, insensatos, ¿quién os fascinó? ¿No sabéis que los que se desligan de Cristo caen de la gracia? Entonces, esto era una advertencia solemne para los judíos que posiblemente tenían sus dudas de que Jesús era el ungido, era el Mesías. Entonces Pablo le dice, mire, si ustedes quitan esta sangre del pacto, esta sangre derramada en el Calvario, no hay otra sangre. Están en vuestro pecado y se van al infierno, punto. Entonces, esta es la advertencia, ¿ves? Ya, para aquellos que entendieron que la salvación era a través de Cristo. Pero luego vino alguien, les calentó el oído y les dijo, no, ustedes tienen que volver al judaísmo, abandonen las filas del cristianismo, no, volvamos a los rudimentos de Moisés, volvamos a la vida antigua. Entonces a ellos es que le está hablando, no le está hablando a gentiles, sino a estos judíos que ya conocen del Señor Jesús, pero que echan para atrás y quieren volver al judaísmo y entonces pisotean la sangre de Cristo. A eso se refiere, ¿no? Exacto, a eso se refiere.
ni siquiera vuelven al judaísmo, no quieren salir de las obras de la ley, se quedan con eso y rechazan la sangre del pacto. Entonces, ¿qué pasa? Viene una horrenda expectación, cuidado, no es condenación, es una expectación de juicio. ¿Y cuál es la diferencia entre expectación de juicio y condenación? Pero una diferencia sustancialísima. ¿Sí? Porque nosotros, claro, una expectación de juicio no es una condenación hecha, porque el juez todavía no ha emitido su veredicto. Entonces, la persona lo que está arriesgando allí al no tener la sangre de Cristo es ir delante del juez con mayúscula, Donizetti, okay, y nuestros queridos oyentes, del juez ante el cual cayó a los pies Daniel y Juan en el Apocalipsis, el hijo del hombre de los pies de bronce bruñido, y de su lengua que sale una espada de fuego y de sus ojos llamas de fuego. Entonces, quien se quiere arriesgar a ir a ese juicio, lo que tiene es una horrenda expectación de juicio, de algo que se espera, Sí, pero es no verdad. Es condenación. Sí, es cierto. En el versículo 27 la palabra condenación no aparece por ningún lado, sino horrenda expectación de juicio y ardor de fuego, dice. Exactamente. Carlos, se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Sé que usted tiene compromisos allí y será hasta mañana, Dios mediante. Donizetti, sí, mañana, mañana yo te voy a poner un número de teléfono nuevo. Ah, listo. Bueno, dale. Por correo. Dios los bendiga y un saludo cordial a todos los radioescuchas del antivirus. Carlos Fouchán en vivo y en directo desde México. Una pausa y ya continuamos.